Noches. Bueno, vamos a comenzar a Hola, grabar buenas la noches. clase. Voy a comenzar a grabar la clase y vamos a continuar con la unidad de la clase pasada. Creo que la tengo acá. Sí. Bueno, la clase pasada vimos una introducción a todo lo que es redes de fibra óptica y ahora lo que vamos a hacer es ver eh, una continuación, porque no terminamos, eh, de lo que son los atributos de la fibra óptica. Bueno, acá en esta presentación les muestra que la fibra óptica ya viene, digamos, acuñando desde 1930 con distintos tipos de descubrimientos que se hicieron en la historia de la fibra óptica. eh, y el tema de reflexión y refracción ya lo explicamos en la clase pasada. Hoy nos tocaba esta diapositiva comenzar a ver, bueno, los fenómenos de atenuación y dispersión que tiene la fibra óptica, ya sea por deformaciones geométricas o resistencias mecánicas que dependen del proceso de fabricación o de estiramiento. Cuando nosotros vimos la clase pasada, la fibra óptica tiene, digamos, dispersión. La fibra óptica tiene dispersión ya sea eh, intrínsecamente o extrínsecamente. La intrínseca ya viene propia del proceso de fabricación, es decir, la fibra óptica por kilómetro viene con una pérdida. Póngase en un kilómetro, la pérdida de una fibra es un promedio de 0,22 por kilómetro. Entonces, si nosotros tenemos 10 kilómetros, tenemos de pérdida solamente intrínseca 2,2 kilómetros en 10 kilómetros. Y bueno, no podemos hacer nada con esta pérdida, porque esta pérdida ya viene del proceso de fabricación de la fibra. Ahora, la extrínseca, sí, la extrínseca, digamos, es una pérdida que tiene la fibra, que nosotros a estos 0,22 le podemos sumar, le podemos sumar a 0,35 o 0,40 por kilómetro. Depende de la instalación de la fibra óptica. Si la instalación de la fibra óptica está mal hecha, esa pérdida que tiene la fibra se va a incrementar y va a llegar a los 0,35 o 0,40 o más por kilómetro. Por lo tanto, es muy importante que quien realice digamos, el despliegue de la fibra óptica externa lo realice correctamente para no incrementar la pérdida intrínseca que tiene la fibra óptica. Bueno, acá tienen los atributos de la fibra óptica, que es a donde yo quería llegar. Cuando hablamos de atributos de la fibra óptica, estamos hablando de las características que tiene la fibra. Bueno, uno de los atributos, el principal, es la concentricidad y la circularidad del núcleo. ¿Sí? Nosotros tenemos que la fibra óptica tiene un núcleo y después tiene un revestimiento que protege el núcleo, otro revestimiento de protección, otro revestimiento de tracción y otro revestimiento de ambiente hostil. Entonces, esta propiedad de características del núcleo nos dice que el núcleo tiene que ser el centro del revestimiento, es decir, el centro del núcleo tiene que ser el centro de este revestimiento, de este revestimiento, de este revestimiento y de este revestimiento. Es la forma en cual nosotros nos aseguramos la concentricidad geométrica de la fibra óptica, porque, digamos, si no es concéntrica la fibra óptica, pierde un atributo. Y al perder un atributo, digamos, puede generar dispersión. Entonces, la concentricidad de la fibra es muy importante. El segundo atributo es el recubrimiento, que vendría a ser la región externa eh, que tiene la fibra óptica, ¿no?
Si nosotros tenemos una fibra óptica acá, el recubrimiento vendría a ser después este. Bueno, el recubrimiento también, digamos, tiene que tener una circularidad que sea concéntrica, homogénea con el núcleo. O sea, el centro del núcleo, que es tiene que ser el centro de este revestimiento, porque puede pasar que el núcleo sea así, en un revestimiento acá, y después un revestimiento así. Entonces ahí claramente este no es el centro de este revestimiento. ¿Sí? Entonces, tanto en el núcleo como en los recubrimientos, en los distintos revestimientos, que ustedes ya saben que este es un revestimiento de protección hostil, este es un revestimiento de compresión, este es un revestimiento de tracción y este es un revestimiento para evitar la luz. O sea, los revestimientos que acompañan al núcleo de la fibra tienen distintas funcionalidades. Entonces, acá lo que nos dice es que otro atributo de la fibra es que el centro del núcleo sea el centro del revestimiento. La apertura numérica. Bueno, ¿cómo ingresa la luz a la fibra óptica? En términos prácticos, usted en un extremo tiene un SFP, que el SFP es un módulo que va inserto, digamos, en una interfaz de un OLT. Un OLT por lo general tiene varios puertos SFP o varios puertos PON. En cada uno de ellos ustedes pueden meter un SFP. El SFP lo que va a hacer es transformar la señal analógica a señal óptica y la va a meter, digamos, en la fibra óptica. Entonces, yo acá voy a tener un conector y por acá va a entrar la luz a la fibra óptica. Y SFP, digamos, tiene una apertura numérica que cuanto más apertura tiene, más luz penetra en la fibra óptica. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros vamos a comprar un OLT, el SFP es muy importante. Hay distintos modelos de SFP. El A, el B, el C, el C++. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero hay distintos tipos de modelos de SFP. Sí. Bueno, otro atributo de la fibra óptica es la pérdida por macrocurvatura. Yo les di un ejemplo en la clase anterior y les dije que esa pérdida es cuando nosotros estamos tirando la fibra óptica por los postes. Bueno, la fibra óptica exterior, la exterior, tiene un ángulo crítico que es generalmente de 60 grados. Entonces, si yo tengo que cruzar la vereda, yo no puedo hacer este giro con la fibra óptica cruzando la vereda con un ángulo de 90 grados porque la estoy exponiendo a este fenómeno, este atributo, la macrocurvatura. Este giro de 90 grados me va a generar acá mucha pérdida. Hago de cuenta 1 o 2 dB de pérdida, porque la pérdida se expresa en decibeles. Entonces, si el ángulo crítico de la fibra es 60, lo que correspondería sería que si ustedes vienen por una vereda, por la fibra óptica, y tienen que cruzar, bueno, coloquen un poste por acá, de tal manera de que con la fibra garanticen los 60 grados y no genere una dispersión superior a lo normal. ¿Sí? A las macrocurvaturas siempre hay que evitarlas porque generan mucha pérdida. Bueno, hay otros fenómenos, otras situaciones en las cuales se puede generar este tipo de, de pérdida, digamos. El estrés mecánico, bueno, la fibra cuando ustedes la están estirando, digamos, por ejemplo, hay una persona acá y otra persona acá y está tirando la fibra, puede romper a la fibra porque la fibra tiene un estrés mecánico, es decir, tiene una elongación. Más allá de eso, mucho estiramiento provoque que se quiebre la fibra. Por eso, cuando muchas veces nosotros tenemos en los postes fibra y viene un auto y choca este poste acá, este poste se va a inclinar y va a generar un estiramiento de la fibra y ese estiramiento puede cortar la fibra. ¿Sí? O sea, no es que la fibra yo la estiro como yo quiero, no. Hay una propiedad, una característica que hace que la fibra, digamos, soporte algún tipo de estrés, pero no exageradamente.
Eh, por eso, digamos, hay una devanadora que se utiliza para sacar el carretel del carretel. Las personas que están acá lo único que hacen es guiar la fibra en la devanadora. La devanadora va traccionando la fibra y tirándola por los postes, digamos, ¿no? Y lo hace a una tracción continua, digamos, porque es un motorcito que va girando, la, digamos, la fibra óptica y de esa manera yo no lo someto a tracción. Capaz que en algún momento ustedes vieron, digamos, ese motorcito en la calle, porque, digamos, es muy común hacer la instalación aérea con ese motorcito que es un devanador. La dispersión cromática, bueno, también esto nosotros lo vimos en la clase pasada y yo les expliqué, bueno, más allá del término técnico, que la dispersión cromática es que cuando salen varias luces, todas salen, digamos, del mismo origen, pero a medida que circula la distancia al kilómetro, ya una de luz va muy adelantado, otros no tanto y otros muy atrás. La diferencia entre el primer haz de luz, es decir, el que va más adelantado, y el último haz de luz, es lo que se denomina dispersión cromática, ¿no? El coeficiente de atenuación, bueno, esto también lo vimos, estudiamos la clase pasada, vimos que la fibra óptica, digamos, este, eh, tiene una atenuación en determinadas frecuencias, es decir, hay determinadas frecuencias en donde la fibra óptica tiene un comportamiento donde tiene mucha pérdida, que vendría a ser esto, este rango de frecuencia que está acá, tiene picos de pérdida. Entonces, por eso la fibra óptica no trabaja en esas frecuencias, porque tiene picos. Y en una OLT, eh, nosotros tenemos que el OLT genera, digamos, en 1490 la frecuencia de bajada para la comunicación con los ONT. El ONT sube con 1310 y después existe la bajada de televisión que es en 1550, ¿sí? Que vendría a ser las tres frecuencias con las cuales nosotros trabajamos acá en la Argentina. 1490 para comunicarnos del OLT al ONT, 1310 al revés, y el de 1550 es para los casos de eh, PTV. Bueno, dispersión en modo polarización, bueno, eso lo vamos a ver en la práctica. Muchas veces cuando nosotros vamos a fusionar una fibra, la fusionamos y esta fusión, la fusionadora nos dice que eh, tiene una pérdida de 0,01, póngase, de B, lo cual es tolerable, digamos, pero cuando nosotros metemos luz acá, vamos a ver que la luz se concentra en los polos. Cuando se concentra en los polos, es dispersión en modo polarización. Es decir, que esta fusión puesta en práctica, metiéndole la luz, va a generar no 0,1, sino que genera 1 o 2 dB de pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está generando una dispersión en los polos, lo cual eleva, digamos, la pérdida. ¿Cuál sería lo correcto? Sería lo correcto que si ustedes fusionan, me genere 0,01 dB de pérdida y cuando metan luz a esta fusión, solamente se prenda la luz en el medio, donde se fusionó, pero no en los polos. Cuando se prende la luz en los polos, hay dispersión en modo polarización y eso genera pérdida. Bueno, bueno, y este es un coeficiente que básicamente, digamos, un coeficiente, un valor, digamos, en porcentaje de la dispersión en modo polarización. Bueno,
¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hay gente o no hay gente? Bueno, vamos a comenzar esta presentación que vendría a ser el tema de los pasivos. Eh, Todos los elementos que no consumen energía eléctrica son pasivos. En la red FTTH yo tengo solamente los equipos terminales que consumen energía eléctrica. El OLT, que generalmente lo tengo en un rack, y después tengo los ONT que están en la casa del cliente. Estos dos consumen energía de 220 volt, digamos, en realidad este equipo consume 220 volt. Los ONT son de 12 volt, 1 ampere. Entonces, estos dos consumen energía eléctrica. Después, todo lo que tengamos acá en el medio, que vendría a ser en la planta externa, en la calle, en los postes, ya sea una caja de empalme, de la caja de empalme a una caja NAP, de la caja NAP a otra caja NAP, todo lo que está acá no consume energía eléctrica y por eso se denominan componentes pasivos. ¿Sí? Se denominan componentes pasivos porque no consumen, digamos, energía eh, eléctrica. Bueno, acá nos dice los componentes pasivos son aquellos componentes que trabajan sin necesidad de energía eléctrica, operan sobre la capa física. Entre ellos se encuentran los conectores, las fibras ópticas, los acopladores, los atenuadores mecánicos, los divisores ópticos, los empalmes mecánicos, los filtros. Las redes PON se construyen a partir de la concatenación de dichos componentes. A continuación se describe con más detalle. Bueno, el primer equipo es este equipo, que es el ODF. El ODF es como un patchcore a nivel de fibra. Sirve para acomodar los pelos de fibra en el rack, es decir, en nuestro rack nosotros tendríamos acá un ODF y este ODF sería para acomodar los pelos de fibra. ¿Sí? Es un componente pasivo, pueden ser que vengan frontales o laterales, es decir, para apertura frontal o apertura lateral, y también vienen para 12, 24, 48 pelos. También hay, digamos, ODF de pared, pero ¿se puede prescindir de un ODF? No, no se puede prescindir de un ODF porque es un componente necesario para poder acomodar los distintos pelos de fibra. ¿Sí? Si no, digamos, quedarían colgados todos los pelos de fibra, lo cual no es prolijo y eso generaría mucha pérdida. El ODF es una manera centralizada y ordenada de acomodar los pelos de la fibra. También los ODF son raqueables, es decir, yo puedo tener un ODF de 24 pelos, después le coloco otra bandeja de otros 24 pelos, después le coloco otra bandeja de otros 24 pelos, después le coloco una bandeja de 24 pelos. Es decir, que me permiten raquear. Después del ODF, ya estamos en planta externa. Bueno, esto ya forma parte de la planta externa. Ya hemos salido al primer poste y en el primer poste tenemos estas cajas de empalme, que se llaman cajas de empalme porque ¿qué empalman? Empalman, por ejemplo, la fibra óptica troncal o el backbone que viene, digamos, de mi casa, con la fibra óptica de distribución que va a ir a todas las cuadras del barrio. Es decir, estas que yo estoy dibujando acá son fibras ópticas de distribución y este es el troncal. Generalmente en el troncal, supóngase un ejemplo sencillo, sería, eh, nosotros tenemos la fibra óptica y la fibra óptica adentro tiene el buffer naranja, el verde, el azul y el marrón. Son buffer, no son pelos. A su vez este buffer tiene 6 pelos, este tiene 6 pelos, este tiene 6 pelos, 6 más 6, 12, más 2, más 6, 18, más 6, 24. Sería una fibra de 24 pelos. Que vendría a ser el troncal. Cuando llega al primer poste, vamos a dejar el buffer naranja, es decir, vamos a cortar el buffer naranja. El buffer naranja muere acá. El verde
el azul y el marrón, digamos, entran y salen, y siguen su camino. ¿Qué estoy dejando acá? En este buffer naranja, el buffer naranja. Y el buffer naranja, ¿cuántos pelos tiene? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pelo será por el fibra, por la fibra de distribución de ese barrio, por ese lado. Otro que vendría a ser el color naranja, el color azul será por este lado, el color verde será por este lado, el color marrón será por este lado, el color blanco será por este lado y el color gris será por este lado. Es decir, lo que he hecho es fusionar un buffer del troncal con 6 fibras ópticas de distribución en el barrio. Luego, esto continúa porque, digamos, acá va a haber otro poste y acá va a quedar el buffer verde. Y el azul va a seguir y el marrón va a seguir. Va a llegar acá y va a quedar el azul. Luego va a llegar acá y va a morir el marrón. Es decir, en cada poste en una caja de empalme tenemos un buffer muerto. ¿Sí? Que bueno, hay una codificación, unos códigos de colores que tenemos que saber y respetar para poder normalizar y asegurarnos la calidad de la fibra. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con estas cajas que son de cierre de empalme, que son cajas que vienen para 24 pelos, vienen para 48 pelos, vienen para 144 pelos. ¿Sí? Siempre es recomendable comprar eh, cajas de empalme que sean para 48, por más que nosotros tengamos 24 o 12 pelos. ¿Por qué? Porque es más cómodo trabajar en las charolas. Estas son charolas, digamos, ¿no? Donde se realiza la fusión. ¿La fusión de qué? La fusión del pelo que viene del buffer de troncal con el pelo con la fibra óptica de distribución. ¿Sí? Ahí entonces, si un buffer tiene 6 pelos, habrá 6 fusiones y esos 6 fusiones se acomodarán en esta charola que está acá. Bueno, obviamente que estas cajas de empalme tienen manga protectora, tienen un tic de nylon y tienen estos manguitos que son de fijación. Estos manguitos de fijación son para que, obviamente, la fibra entre por acá entre la fibra, y luego se le coloca estos manguitos, se los calienta para que cierren el vacío, es decir, para que no entre nada, polvo ni humedad, porque ustedes saben que el polvo, la suciedad y la humedad son enemigos de la fibra óptica, entonces esos manguitos vienen para poder fusionar eh, en la fibra y evitar que entre polvo y humedad. Después de las cajas de empalme, bueno, ya nosotros en la caja de empalme, ¿qué se hace ahí? En las cajas de empalme se hace la fusión del troncal con la fibra óptica de distribución, que se distribuye a varias partes. Bueno, en la fibra óptica de distribución, ahí están las cajas NAP. Las cajas NAP por lo general tienen un splitter, que por lo general ese splitter es de 1 en 8. Entonces, tiene una entrada y 8 salidas. Pero el tema es que las cajas NAP, ya vamos a ver, tienen que cumplir una norma, un estándar. Y nosotros la norma que vamos a seguir es la norma 984, que la vamos a ver en alguna clase en detalle, pero la norma 984 dice que tiene que haber 2 cajas NAP. Entonces, esta caja NAP alimenta 8 clientes y esta caja NAP también tiene un splitter de 1 en 8 y alimenta 8 clientes. Las cajas NAP, como pueden ver,
vienen de distintos tipos de materiales y adentro tienen un splitter. Es decir, las cajas NAP adentro tienen un splitter. Y ese splitter puede ser de 1 en 2, de 1 en 4, de 1 en 8, de 1 en 16, de 1 en 32, de 1 en 64. Obviamente que cuanto más más divisiones tenga, más pérdida va a tener. Por ejemplo, el estándar es este, el de 1 en 8, que tiene una pérdida de 10,5 dB. Bueno, esto habla de la fibra de distribución, o sea, muchas veces una confusión que tenemos con los alumnos es que ellos creen que la el troncal continúa, ¿no? El troncal muere, el troncal, digamos, continúa armando, digamos, su red backbone. Pero si yo tengo acá un poste, acá en este poste va a morir el buffer naranja. Es decir, que se corta acá el buffer naranja. La luz que viene del buffer naranja muere acá la luz. Después el naranja sigue al otro poste, pero ya no tiene luz. El naranja sigue al otro poste, pero ya no tiene luz. Está cortado. El naranja sigue al otro poste y ya no tiene luz. Es decir, este hilo que es el naranja que sigue, no tiene luz ya. Es inutilizable. Bueno, en realidad no es tan así, pero por ahora lo van a entender de esa manera. Y el segundo poste viene el buffer verde. Y el buffer verde muere acá y todo lo que sigue no tiene luz. Después, el tercer buffer es el buffer azul que muere acá. Todo lo que sigue no tiene luz. Y el último buffer es el buffer marrón que muere acá y todo lo que sigue no tiene luz. Estos buffers que mueren acá, se empalman con las fibras ópticas de distribución, que es otra fibra distinta. Es otra fibra distinta, que puede ser de 6 pelos, inclusive puede ser esta, la oval, ¿sí? Eh, pero es otra fibra, no es la troncal. La troncal, digamos, generalmente viene de 24, 48 pelos, y la de distribución son 6 pelos, 4 pelos, pero es otra fibra la fibra de distribución. Bueno, estas fibras vienen, que son GLC, que es la G657A1, que bueno, también es una fibra que vamos a trabajar mucho también con esa fibra, que es la del drop, que es la que realiza la bajada y la acometida a los clientes de la fibra. Algunos componentes como por ejemplo los patch core y los pigtail, eso es importante saber. Bueno, los patch core lo van a relacionar mucho porque en cableado UTP también hay patch core, ¿no? Que vienen de 3 metros, de 6 metros, tienen dos conectores en los extremos. Ese es un patchcore. Bueno, también hay patchcore de fibra, donde acá puede venir un conector SC, ST, puede tener distintos tipos de conectores, pero siempre que hablemos de patchcore, estamos hablando de una fibra que tiene conectores en los dos extremos. Y el pigtail, no. El pigtail es una fibra que tiene solamente un conector de los extremos. Un SC, por ejemplo, APC, y del otro lado no tiene nada. Entonces usted va a decir, y profe, ¿para qué me sirve una fibra que tiene de un lado un conector y del otro no? Para fusionar acá. ¿Sí? Entonces los pigtail se diferencian de los patchcore en que te permiten hacer una fusión que también, digamos, se usa mucho. Y de esa manera llegamos a fibra óptica, digamos, externa. Que viene, disculpen, este es un cable de un drop, que es un G657, el estándar. Este cable de drop viene en 1 kilómetro y vienen drops que son de 1 pelo,
2 pelos, 3 pelos, 4 pelos. El más común es de un pelo, que sirve para hacer la cometida o la bajada del cliente. También vienen drop conectorizados, los dos extremos, que tienen propósitos específicos, como por ejemplo conectar un SFP con una antena o algo así. Y bueno, los Padcore y los Pigtail, ya les expliqué. Bueno, así como existe la fibra óptica ADSS, porque en realidad la fibra óptica que más se compra es la ADSS. O sea, yo voy a pedir a Buenos Aires una fibra óptica, me van a ofrecer la ADSS, que es una fibra óptica específicamente para el tendido aéreo. Pero como es la fibra más genérica que hay en el mercado, otros, digamos, que hacen instalaciones subterráneas, colocan un ducto que es una manguera K5 o K6, que es la de gas, y adentro mete la DSS. Eso está bien, o sea, no está bien porque no es una fibra para subterráneo, la DSS es para aéreo. Pero como, digamos, hoy en día solamente, muchos proveedores solamente venden la DSS, esto es lo que hacen. Lo que corresponde es que compremos una fibra óptica para subterráneo con características para ese ambiente, ¿no? Subterráneo. ¿Y qué características tendría que cumplir una fibra óptica para ser subterránea? Bueno, fundamentalmente antihumedad, ¿no? Porque tengan en cuenta que subterráneo muchas veces está el piso mojado y que genera humedad y ya sabemos que la humedad, digamos, es un enemigo de la fibra óptica. ¿Qué otra característica tendría que cumplir el subterráneo? Y bueno, tendría que ser antirroedor, porque bueno, las ratas muchas veces muerden la fibra y rompen, digamos, el revestimiento de la fibra y eso genera mucha dispersión porque, bueno, ustedes saben que el láser está dentro, va por adentro y que no tiene que tener ningún tipo de penetración de luz. Entonces, yo puedo pedir, si yo tuviera que hacer una fibra óptica subterránea entre Salta y Tucumán, yo podría pedir una fibra óptica subterránea que cumpla propiedades específicas como que sea antihumedad, antirroedor, ¿sí? Que son características más que nada que me importan de la fibra óptica. Bueno, el ADSS, como es una fibra que es muy conocida, es para, digamos, trabajar en los postes, ¿no? Y es una fibra dieléctrica, digamos, ¿no? No, si compras específicamente la fibra óptica subterránea, no tendrías que protegerla. Sí, ahora sí, muchas veces es recomendable porque si bien tiene revestimientos que te van a proteger la humedad y van a ser antirroedor, bueno, puede haber en forma subterránea, sobre todo, mucha presión. Entonces, presión me refiero a que, digamos, coloques algo encima, ¿no? De la fibra. Entonces, recomiendan siempre colocarla en ducto, digamos, por más que sea, digamos, subterránea, pero no sería necesario. Bueno, la autosoportada. También, digamos, la ADSS, que es una fibra óptica para exteriores, viene de esta forma que se llama figura 8 y tiene una mochila, que no sé si podés ver, que es una mochila de acero. Y es para situaciones en donde tenés que instalar fibra óptica y la temperatura o el viento es muy fuerte. Por ejemplo, en la puna, vos tenés dos postes, colocas una fibra y muchas veces la fibra, digamos, tiene un vano y el viento viene, la comienza a mover la fibra, la da vuelta y la tuerce. Cuando la tuerce genera pérdida. Entonces, para evitar que eso suceda, que el viento me dé vuelta la fibra o me la termine torciendo, utilizo este tipo de fibra, que es una figura 8, que tiene un cable de acero que lo tensa mejor, digamos, lo hace más pesado, entonces ya cuando viene un viento fuerte, no se va a torcer la fibra.
Bueno, así como tenés fibra, tenés, estos son conectores. Estos conectores, digamos, son conectores rápidos o también se los llama manuales y sirven para conectorizar, ¿no? Es decir, generalmente se los utiliza para conectorizar en la caja NAP. eh, digamos, vos pelás la fibra y pones un conector acá, después bajás y colocas otro conector acá y de acá conectas el ONT, digamos. Y estos conectores se arman, tienen una pérdida normal de 0,50 dB, pero si tenés un técnico bueno puede buscar un 0,30, ¿sí? Como puedes ver, se desarman y, y estos conectores tienen acá un ferrule y ese ferrule tiene un pelo de fibra. Entonces vos cuando lo desarmas metes el pelo de fibra por acá y ese pelo de fibra que vos entras se une con el ferrule y a través de un switch o a un switch de seguridad, lo que haces es asegurar la fibra con el ferrule y de esa manera acá se produce un empalme, digamos, a través de un gel adherente entre la fibra que vos metes y la fibra que tiene el ferrule. Es un proceso que nosotros lo vamos a hacer en la práctica. La conectorización siempre y la fusión son importantes y el proceso para tanto fusionar como no conectorizar es el mismo, digamos. Bueno, seguimos viendo conectores, tenemos otros tipos de conectores que tienen, digamos, vienen simples, duples, para fibra monomodo, para fibra multimodo, de tipo PC, UPC, APC. ¿Qué es esto de PC, UPC, APC? Esto vendría a ser la terminación que tienen los conectores. Por ejemplo, PC es recto. APC, UPC es punta. Y APC es un ángulo de 8 grados. ¿Sí? Es un ángulo de 8 grados. Entonces vos podés tener PC, UPC y APC para SC, para ST o para FC, porque vos fíjate que todos tienen ferrule. Ferrule, 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 ferrule. Y esos ferrules pueden ser de estos tres tipos: PC, UPC y APC. Bueno, tenés otro tipo de conectores que tienen otro tipo de compatibilidad para TV. Estos que son los E2000 vienen también de modo monomodo, multimodo, de tipo UPC, PC, UPC y APC, los LC. Bueno, los LC son muy utilizados por Claro, y fíjate que la diferencia está en el diámetro del conector del ferrule. El ferrule viene de 0,1,25 diámetro y normalmente todo lo que estamos viendo hasta ahora son de 2,5 milímetros. Y quiere decir que el ferrule es menor. Los normales son de 2,5 y los más finitos son de 1,25 milímetros. Contrariamente a lo que se llegaría a pensar, el de 2,5, digamos, tiene es de menor densidad que el de 1,25, es decir, que este tipo de conector, el LC, me permite pasar más datos que los otros. Bueno, el MPO es utilizado en centros de datos. ¿Por qué? Porque el MPO me permite agrupar en un solo conector, agrupar 8 o 16 pelos de fibra en un solo conector. Entonces, para que quede todo mejor organizado en un centro de datos, se utiliza el MPO.
Las cuplas, bueno, así como existen conectores, existen, los conectores son machos, todos los conectores son machos, y así como existen estos conectores, también existen las cuplas hembras que me permiten acoplar, por ejemplo, si yo tengo este azul, me permite conectar dos fibras de tipo con conector UPC. Si es verde, me permite acoplar dos fibras de tipo conector APC. APC. Sí, lo que tengo que tener en cuenta es que estas cuplas son hembras y los conectores son machos. Y aparte, en un conector que es azul, yo no le puedo meter un conector de este lado azul y del otro lado verde, porque generaría alta pérdida. ¿Por qué? Porque este tiene un corte así y este tiene una punta. Entonces no van a acoplar bien en su totalidad, y al no acoplar bien, van a tener muchas pérdidas. Por lo tanto, en este caso, si nosotros tenemos azul, va dos conectores azules. Si tenemos verde, dos conectores verdes. Si tenemos gris, dos conectores gris. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos de cuplas de tipo SC, ST, FC. También fíjense que acá tenemos cuplas de tipo E2000, LC, MPO. Preguntas, chicos. Es raro que otro chico no está presente. Sí, faltó Puca y otro más. Hay dos chicos más. Bueno, eh, así como eh, venimos viendo conectores, cuplas, conectores, también tenemos un componente pasivo que es muy utilizado, que es un atenuador. Los atenuadores sirven para atenuar la potencia del OLT. Vienen generalmente múltiples de 5 o múltiples de 3. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿para qué me sirven? Un ejemplo que se utiliza mucho en los atenuadores es cuando vamos a hacer un laboratorio. En mi casa, yo estoy sentado acá y tengo un OLT. El OLT tiene un SFP y ese SFP está saliendo con 7 dBm de potencia positiva. Y yo en otra mesa tengo un ONT que trabaja en menos 15 a menos 25. ¿Sí? Que esa es la potencia que trabaja este ONT. Entonces yo no puedo conectar directamente de este SFP a este ONT porque lo quemaría. ¿Sí? Yo tengo que llegar a menos 15. Entonces una forma de llegar a menos 15 sería colocarle un atenuador de 10. Entonces si le coloco un atenuador de 10 acá, va a ser 7 positivo menos 10, me va a generar menos 3 dB. Y si le coloco otro atenuador de 15, me va a generar menos 18. Entonces ahí ya estaría dentro de este rango para que, digamos, trabaje con el ONT y sin que se queme, digamos, ese equipo del router, ¿no? Yo lo utilizo mucho en laboratorio, digamos, a los atenuadores. Las rosetas, bueno, las rosetas son muy conocidas porque las rosetas son las que nos permiten llegar a la casa del cliente, colocar en la pared del cliente una roseta. Dentro de esta roseta vamos a colocar una cupla
y ahí vamos a meter un conector de tipo SC-PC que va a bajar de la caja NAP. Y luego con un patch core colocamos otro conector acá, que del otro lado tiene otro conector, y ese va metido, digamos, en ONT. Las recetas son estándares. ¿Qué quiere decir? Que yo no debería omitir una roseta en el domicilio de un cliente. Bueno, los ISP, la mayor parte de los que yo conozco, inclusive yo tengo algunos clientes sin roseta, pero tengan en cuenta que la roseta es un estándar. Eh, sí, obviamente por cuestiones económicas o de pérdida, muchas veces omitimos la roseta. Se puede hacer, pero siempre es recomendable que esté la roseta en el cliente, digamos, ¿no? Bueno, los distintos tipos de pigtail y de patchcore que tenemos, eh, y los splitters. Los splitters son divisores ópticos. Y los divisores ópticos, ¿para qué me sirven? Bueno, para dividir, para multiplexar, es como si fuese un switch, pero pasivo. Ustedes tienen un switch que va enchufado y los splitters no, los splitters no necesitan, digamos, conexión. Yo puedo tener un hilo en donde viene el haz de luz y dividirlo en para 8 clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces sería un splitter de 1 en 8. ¿Sí? Que esto me genera, este splitter me genera 10,5 de dB de pérdida. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy viniendo de acá con 5 positivos de dBm, a la salida de acá tendría que tener -5, -10, -5. ¿Sí? Y bueno, y así, si coloco un splitter de 1 en 16, tiene 14 dB. Si coloco uno de 32, tiene 21 dB. Es decir, eso, bueno, eso lo van a ir manejando con el curso. Van a ir dándose cuenta cuánto pierde un conector, cuánto pierde una fusión, cuánto pierde un splitter de 1 en 2, de 1 en 4, de 1 en 8, de 1 en 16, de 1 en 32. Esto con la práctica lo van a ir adquiriendo, digamos, ¿no? Y el splitter que nosotros estamos haciendo mención acá es un splitter balanceado, simétrico. Quiere decir que genera, digamos, la misma salida en todas tus salidas. Por ejemplo, si yo acá tengo 100% de luz y tengo 8 salidas, estoy generando 12,5 acá, 12,5 acá, 12,5 acá, acá. Es decir, una entrada iguales salidas, todas iguales salidas. Esos son los splitters simétricos. Y después tenemos los otros splitters que son asimétricos, donde acá yo puedo entrar un 100% de luz y de esta salida puede salir un 90%. Pero si sale el 90%, de esta salida tiene que salir un 10% de esa luz. O puede salir acá un 80 y 20, o puede salir un 70 y 30, o un 60 y 40. Es decir, tienen salidas diferentes de luz. Eh, Toda la topología de una red FTTH se arma con splitters simétricos. Los asimétricos no se utilizan mucho, rara vez se los utiliza, digamos, pero ahora, claro, lo está utilizando bastante a los splitters asimétricos. Bueno, acá un poco de lo que ya les expliqué, de lo que es un splitter asimétrico. Lo que tienen que tener en cuenta es que, digamos, tiene una pérdida de inserción que varía con la división. De 1 en 2 es 3,6, de 1 en 64 es 22 dB. Son componentes ópticos totalmente pasivos y idealmente se considera 3 dB de atenuación por cada
por cada 1 en 2. Es decir, si 1 en 2 tiene 3 dB, el 1 en 4 tendrá 6, el 1 el 1 en 8 tendrá 10 y así sucesivamente, ¿sí? Existen dos tipos de splitter, que es el primero es el PLC, que es el simétrico, y el segundo es el FBT, que es asimétrico. Le vuelvo a repetir que digamos, toda la práctica que vamos a hacer va a ser con el splitter simétrico, porque los asimétricos, digamos, requieren otro tipo de cálculo para poder trabajar y es más complicado, digamos, ¿no? Bien, es un componente totalmente pasivo. Esto generalmente de 1 en 8, yo le dije que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El estándar dice que este splitter de una entrada, 8 salidas, me genera 10,5 dB de pérdida. Pero bueno, esto me sirve para poder tener un marco referencial, conceptual, de lo que dice el estándar. Siempre los estándares, ustedes recuerden que son marcos conceptuales, referenciales, para que yo me referencie y compare, digamos, ¿no? Obviamente que si ese splitter, digamos, de 1 en 8, el estándar dice que tiene que medir 10,5, yo podría, como en este curso se trata de minimizar las pérdidas, yo podría comprar un splitter de marca, un Tricom, un Furukawa, que quizás, digamos, me puedan achicar ese margen, ¿no? En vez de generarme 10,5, pago un poquito más, tiene mejor calidad y el splitter puede ser de 7 dB. Entonces va a andar mejor, va a funcionar mejor porque va a tener menos pérdida. Es decir, que acá se trata de comprar lo mejor en todos los componentes. No importa gastar un poquito más de plata, pero tener conectores que sean GLC o Faber-Home, fibra de marca, y splitter de marca, porque la calidad es lo que me garantiza la menor pérdida. ¿Entiendes? Entonces, si yo compro todo chino, no por hablar mal de China, China tiene muchos productos que son certificados, tiene certificados de calidad, pero hay muchos otros que no. Entonces, cuando yo acá, digamos, trato de economizar para gastar menos, voy a tener componentes de segunda mano, de mala calidad, que generen más pérdida. Bueno, preguntas, chicos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escucha bien? Sí, ¿Sí me escucha bien? sí. Ah, lo de... Justamente no presté atención a la parte de la roseta. La roseta forma Sí. parte del estándar. Sí, pero Esto que lo que no le presto atención es la parte de que si es, es prescindible o no, digamos, porque yo he visto algunos buena que no pregunta. En lo realidad, hacen. digamos que no debería ser, no deberías colocar, no, realizar instalaciones sin roseta, porque la roseta, digamos, por algún motivo está dentro del estándar, pero bueno, por el tema económico, acá muchos proveedores ya han comenzado a prescindir de la roseta y lo que hacen es bajar de la caja NAP directamente, digamos, con un conector, el drop, y ese drop, en vez de bajarlo a la roseta, lo conectan directamente al ONT, disculpe. Y de esa Sí, manera sí. no utilizan roseta. Digamos que de poder se puede, pero tenés que tener los recaudos. Por ejemplo, yo lo hago porque primero que la roseta para mí es un costo más, eh, digamos, en los estándares
que vas a leer, siempre está la roseta como un componente estándar, digamos, de instalación, pero acá lo que tenés que tener es que tener en cuenta que el ONT, si es que no vas a utilizar roseta, tiene que estar dispuesto de tal forma que no se salga el conector, ¿no? Entonces vos tendrías que, nosotros lo que hacemos es colocar en la pared el ONT y el drop que baja de acá lo hacemos girar acá, un giro, Sí. y lo metemos ahí. Y ese giro, obviamente, va eh, ¿no? Con clavo, digamos, con sujeta cable. Sí, sí. De tal manera que no se sale esto. Es imposible que se salga, salvo que alguien venga y lo saque. Pero es como que este giro lo empuja, digamos, al conector y hace que no se salga, ¿no? Entonces, digamos que la Y roseta puede generar pérdida, digamos, ¿o no? es un costo y tenés que tener en cuenta que tiene la roseta adentro. Tiene una cupla. Y esa cupla viene el conector macho de este lado y el conector macho que va al ONT. Bueno, entonces esta cupla, si este conector vos lo armaste mal y este conector lo armaste mal, puede tener acá hasta 1 dB, puedes tener acá de pérdida. Claro. Entonces, muchos, digamos, omiten esto y directamente bajan, digamos, con un drop. Y bueno, a lo sumo, si este conector está mal armado, va a tener un 0,50 dB de pérdida. Pero bueno, tratás de armarlo bien para que, digamos, la pérdida sea menor. Listo. Bueno, en este módulo, no, este módulo, vamos a ver. mm, En este módulo, que está acá, el mismo que estaba viendo recién, ¿no? Bueno, acá comenzamos a hablar de lo que es la fusión, ¿no? Nosotros vamos a tener una práctica en Salta este sábado, aquí en Salta, y yo le voy a pasar la dirección porque no lo voy a hacer en mi casa, lo vamos a hacer en la casa de mi suegra. Le voy a pasar la dirección por el grupo, pero vendría a ser este sábado a las 15:30. Y ahí vamos a ver fusión y conectorización. La fusión, digamos, es un proceso que sirve para poder extender la fibra óptica. Y la fusionadora o la empalmadora es el componente, digamos, que necesitamos para poder realizar un empalme. Y hay dos tipos de empalme mecánico y empalme por fusión. El empalme mecánico es un empalme temporal, un empalme que lo hago artesanalmente, manualmente, a través de una plataforma en donde vos metes un pelo de fibra por acá, el otro pelo de fibra por acá, bajas una tapa y lo que hace esa tapa es, con un gel adherente, unir los dos pelos de fibra. Esto no se utiliza mucho acá en Argentina porque genera más o menos pérdidas entre 0,5 y 2 dB. Pero puede ser una solución temporal en algunas situaciones. Por ejemplo, vos tenés un equipo que se llevó la fusionadora a la puna y que vuelve a la noche y justo se produce un incidente en un barrio y no tenés fusionadora. Y bueno, puede ser que esta fusión o este empalme artesanal te puede sacar de apuro. Pero acá, te repito, no es muy utilizado. Y el otro empalme es el empalme por fusión, donde vos ahí ya utilizas un fusionador, digo, una fusionadora y metes los dos pelos de fibra que vas a fusionar y ya lo fusiona y coloca un termo contraíble y esto genera generalmente
0,01 dB de pérdida, 0,02, es muy bajo, ¿no? De pérdida. Bueno, esta es la plataforma que yo te digo, que es una plataforma que la puedes comprar en Mercado Libre. Y metes el pelo de fibra por acá, metes el otro pelo de fibra por acá, y acá por un gel adherente se baja esta plataforma, esta tapa, y lo fusiona. Pero tiene alta pérdida. Bueno, el conector mecánico, que eso lo vamos a ver el sábado cómo lo armamos, pero lo importante es que sepamos que el empalme, el conector mecánico tiene el ferrule, que vendría a ser este, y dentro del ferrule hay un pelo de fibra. Entonces vos metes el otro pelo por acá y con un gel autoadherente se fusiona, digamos, los dos pelos de fibra. Bueno, existen, digamos, empalmadoras. Respecto a las empalmadoras, existen dos tipos de empalmadoras. Unas que son pasivas y otras que son activas. Las pasivas no tienen inteligencia, digamos, incorporada. Son fusionadoras que realizan un empalme a ciegas y no le importa la pérdida, ni tampoco solucionan problemas de geometría cilíndrica de la fibra. En cambio, las fusionadoras activas tienen un firmware y son más inteligentes y solucionan problemas de geometría de las fibras ópticas. ¿Qué quiere decir eh, eso? Que estas que están acá, las activas, yo tengo una fibra que tiene un núcleo por acá y otra fibra que tiene un núcleo por acá. Lo que va a hacer la fusionadora activa es regular el soporte de esta fibra o de esta fibra de tal manera de alinearlos los dos en el mismo lugar y poder generar una fusión con menor pérdida, ¿no? Otro ejemplo de cómo las fusionadoras activas trabajan es cuando yo tengo una fibra con 11 milímetros de diámetro. Quiero fusionar con una fibra que tiene 9 milímetros de diámetro. Entonces, la fusionadora trata de hacer, la activa, trata de hacer su mejor trabajo para generar una menor pérdida en este tipo de imperfección. Estas son las que nos compramos nosotros, pero bueno, es también importante que sepas que existen estas, las pasivas. ¿Y la venden acá en Argentina? Sí, la venden acá en Argentina. Obviamente, por eso te lo menciono. La fusionadora pasiva hoy debe estar en 800, 900 mil pesos. Y una fusionadora activa arriba de los 2.500.000. Y las fusionadoras activas son las que tienen la inteligencia de poder corregir las imperfecciones físicas que tiene la fibra. Bueno, cuando se produce una fusión, los dos pelos de fibra tienen que estar, digamos, a 0,5 milímetros de los electrodos, y luego estos dos electrodos generan un arco de calentamiento, de tal manera que dilatan los pelos de fibra y lo terminan uniendo. Bueno, las partes de la fusionadora, bueno, eso lo vamos a ver el sábado, pero bueno, tenés fusionadoras que tienen los electrodos, tienen el soporte de fibra, tienen el hornito termocontraíble, tienen los LED para poder visualizar la fibra, porque vos cuando metes un pelo de fibra, estos LED que están acá te sacan una foto de este lado, y este LED que está acá te saca una foto de este lado. Entonces la podés ver a la fibra de los dos lados, ¿no? Tienen como si fuesen disposiciones ortogonales para poder visualizar cómo se va generando el empalme dentro de la fibra. Bueno, esto es lo que yo me refería con la geometría de la fibra. Si puedes ver acá, estas dos fibras no son concéntricas, tienen un desperfecto. Esta es perfecta, porque el núcleo de la fibra es el núcleo del revestimiento, pero esta no. Si yo utilizo fusionadoras pasivas
para fusionar estos dos pelos, me va a generar una pérdida de 1 o 2 dB por la imperfección que tiene esta fibra. Pero si utilizo fusionadoras activas, lo que va a hacer es tratar de acomodar el núcleo al núcleo de este. Y me va a seguir generando 0,01 o 2 dB. ¿Entienden? Porque es inteligente, porque trata de solucionar el problema de la imperfección de la fibra óptica. Bueno, las que yo te dije, que son activas, estas que son activas, vienen a su vez de tres modelos. La, la de inyección y detección local, la de sistema de detección de núcleo y la de sistema de alineación por perfiles, que son, digamos, tres formas de trabajo que tienen esas. La de inyección y detección local es un sistema de alineación que se basa en la transferencia de potencia. Fue uno de los primeros sistemas que no requería acceso a los extremos de la fibra óptica para calcular su pérdida. Para alineación de fibras y estimación de pérdidas se emplean un sistema que produce una curvatura pronunciada en la zona donde las fibras se encuentran expuestas. Sobre la curvatura de una de las fibras se acopla un emisor láser que inyecta luz dentro de la fibra óptica. Esto es posible debido a las propiedades de la curvatura, que permite la refracción y el esparcimiento de luz tanto hacia afuera del núcleo como hacia su interior. Esto básicamente lo que te dice es que este tipo de fusionadoras tienen esta curva que va a generar va a meter luz acá y va a generar una pérdida, 0,5. Si esa fibra óptica sigue por acá y genera también en la misma curva 0,5, significa que acá adentro, digamos, no está produciendo mucha pérdida. Si genera 0,7 acá, significa que acá hay un 0,2 de pérdida. No es muy utilizado. Sistema de detección de núcleo. Este sistema utiliza las propiedades de luminiscencia de la fibra óptica, ya que su núcleo y recubrimiento poseen propiedades ópticas diferentes, por lo que reflejan la luz de forma diferente. Y la que más se utiliza es la alineación por perfiles. La característica de un empalme por fusión se encuentran determinadas por el perfil de índice de refracción en las zonas contiguas al mismo, por lo que es adecuado emplear un sistema de verificación de tal parámetro. Las fusionadoras que emplean un sistema PAS promedian el valor del perfil de índice de refracción de imágenes de hasta 50 nanomicrones de las zonas próximas a la escala de la fibra para luego comparar estos valores. Bueno, lo importante es saber que la fibra óptica adentro tiene un montón de LED que nos permiten sacar fotos, digamos, de los pelos de fibra, pero tienen un problema de nodo oculto, que por más que tienen estos dos LED y sacan la foto de la fibra que está entrando acá, eh, puede que haya lados o partes de la fibra que no se puedan visualizar. Entonces, puede que este espejo te esté mostrando una perfección en este corte de la fibra, este espejo te esté mostrando la perfección en este corte, pero puede que no estemos viendo partes de la fibra que pueden estar sucias o con extremo alcohol, y eso es lo que te está impidiendo la fusión. Sí, o sea, lo que quiere decir acá es que si bien la fibra óptica tiene como si fuese cámaras web que te permiten visualizar el interior y en los lados de la fibra, hay partes que no se ven, partes ocultas que no se ven. Y puede que esas partes tengan exceso de alcohol, exceso de acrilato y que no estén permitiendo la fusión. Bueno, eh, la imagen de la fibra óptica, nosotros tenemos una pantalla que nos permite visualizar, digamos,
cómo se produce la fusión en la fibra óptica. Bueno, esto me muestra más que nada las partes ocultas o las zonas oscuras, no se llamaba parte oculta, no me sale el nombre, pero acá lo leí, zonas oscuras se llaman. Zonas oscuras son partes o zonas de la fibra óptica o parte de la fibra óptica que los espejos o las cámaras web o los LED o los láser no me permiten ver en la fibra óptica. Y son los que generalmente me están generando, digamos, una pérdida excesiva, lo cual no me permite funcionar. Bueno, los problemas que podemos tener en la fusión de formaciones geométricas, que vendría a ser, fíjate que esto está para acá y esto está para acá, y obviamente nunca va a funcionar. Pérdidas de transición, que vendrían a ser pérdidas que se producen por este, sobrecalentamiento del empalme, se arma como si fuese una burbuja de aire, y pérdidas de ópticas que son los puntos de separación. Entonces, cuando vos fusiones, la fusión tiene que ser perfecta. Si tiene una burbuja o tiene un punto de separación, tiene esta pérdida de transición, si tiene burbuja, y esta pérdida si es un desajuste por fibra óptica. Y eso genera pérdida en la línea de producción. Bueno, acá te explica eso. Acá lo que nos muestra es que las funcionadoras activas son las que te solucionan este problema, ¿no? Nosotros tenemos fibras que son muy distintas. Fíjate que el núcleo de esta fibra está por acá y el núcleo de esta fibra está por acá. Si yo utilizo una fusionadora pasiva, me va a generar una fusión de 2 dB. En cambio, si utilizo una fusionadora activa, el motorcito de acá abajo va a tratar de empujar para arriba la fibra de tal manera de alinearla con el otro núcleo y generar una función con menor pérdida. Bueno, acá tenemos otro tipo de problemas que tenemos en la fusión. eh, eh, Pelos de fibra que no son concéntricos y con recubrimientos desalineados. Fibras ópticas con núcleos alineados con gran excentricidad. Esta alineación de núcleo produce el desajuste del recubrimiento. Estas deformaciones resultan en empalmes con pérdidas elevadas. En la figura C se muestra fibras ópticas alineadas mediante sus recubrimientos con núcleos de gran excentricidad. El corrimiento lateral de los núcleos produce empalmes con pérdidas elevadas. Y la figura D muestra fibras ópticas con gran excentricidad, corrimiento lateral y desalineamiento de recubrimiento. Este tipo de fibra produce empalmes con pérdidas elevadas. Bueno, el fenómeno más común que tenemos en la fusión, y nosotros lo vamos a ver, es este, que aparece como si fuese una burbuja. ¿Y ustedes a qué se debe esto? Bueno, esto se debe fundamentalmente al corte. El corte tiene que ser perfecto y tiene que ser la superficie lisa, porque muchos creen que el cleaver solamente corta. No, corta y también tiene que asegurarte que la superficie está lisa, porque en los cortes puede ser que el corte esté perfecto, pero que tenga una astilla acá o una rebarba, y eso obviamente va a generar una pérdida, ¿entiendes? Entonces, cuando ustedes corten, la superficie tiene que quedar plana, lisa. Si queda con rebarbas o queda astillada, va a generar pérdida. Pero obviamente, ¿cuál es el problema? Que eso no lo podemos ver con el ojo humano. Por eso es importante un microscopio o en la misma cámara web que tiene la fibra óptica. Bueno, este también, bueno, recordarlo, ¿no? Porque esto lo vamos a ver el sábado, que esto es burbuja y este que está acá abajo es punto de separación. Ambos son
nocivos, digamos, y generan pérdidas elevadas. ¿Qué tendría que hacer, profesor? Romper y hacer lo que el técnico vuelva a funcionar. Bueno, eh, pregunta, Sergio. No, ninguna, digamos que la activa corrige el error humano, digamos, está bueno eso. Bueno, en realidad eh, lo que se vende acá, los proveedores de acá de la Argentina son activas. O sea, tenés que tener, digamos, muy mala suerte de encontrar bueno, también el precio, ¿no? Te va a decir, obviamente, si hay fibra, si hay fusionadora de 800.000 pesos, o, bueno, lo que pasa que si desconoce, puede ser que te mande y sea una pasiva, ¿no? Pero el precio te tendría que indicar que algo es raro, digamos, el precio de 800.000 pesos, cuando una fusionada está a 2 millones, 3 millones. Sí, ¿No? sí. Pero, Bueno, digamos, de que hay, hay. buenísimo, sí, se entendió todo. Listo, chicos. El sábado le mando en el grupo donde es la práctica y bueno, seguimos el sábado. Yo trabajo para Romano, no sé si también quiere que lleve algo, no sé. No, yo llevo todo. Pues, si quieres llevar tu kit de herramientas, si tenés tu kit de herramientas, yo no hay problema. Ah, bueno, bueno, dale, listo, Ya está, nos vemos. Hasta luego. hasta luego.